Gracias por acompañarnos. Esto es TV Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro y también vía el Facebook de TV Perú. El 11 de septiembre ya se adquirió el kit para recolectar las firmas para el referéndum, pero hasta ahora ya han pasado 5 días y eso todavía no se ha iniciado. ¿Por qué el retraso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se piensa hacer para movilizar estas firmas? Pues ya tenemos en estudios a nuestro invitado, el señor Roberto Rodríguez Rabanal. Él es sociólogo, él es presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales y sobre todo él es coordinador del Comité Ciudadano por el Referéndum. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas Bienvenidos gracias. a TV Noticias 7.3. Cuéntenos a qué se debe este retraso, qué es lo que ha dicho ya la OMP. Entendemos que ustedes van a ir mañana para poder conversar nuevamente. Sí, efectivamente. El martes 11 acudimos a la OMP con la documentación correspondiente. Hicimos el pago. El pago ha sido 112 soles 40 céntimos. Creo que por transparencia todos deben conocerlo. Y convenimos en que nos iban a comunicar si había alguna observación. Hasta el momento, la respuesta es el silencio. Teniendo en cuenta que hay procesos, hay procedimientos, lo que vamos a hacer es mañana lunes en la mañana, a las 8:30 de la mañana, vamos a apersonarnos nuevamente a la OMP para que nos digan, señores del Comité Ciudadano por el Referéndum, en este caso en mi condición de promotor, ¿hay alguna observación? La observación es esta. Tomaremos nota y si la hubiera, la corregiremos en unas cuantas horas. Lo otro nos dirán, estamos terminando de evaluar, en fin. En el Perú en estos tiempos esa frase, estamos evaluando, Parece un congelamiento, suena ¿no? a darle Un proceso larga, largo. ¿no? Yo creo que, más aún cuando es de público conocimiento, que hay una enorme expectativa de la población. Así es, Nosotros porque estamos recibiendo en el buen sentido la presión que nos dice, ¿dónde firmo? ¿En qué momento voy? Y se necesita el 10% para que la gente un poco recapitulemos con usted, ¿no? Se necesita el 10% del padrón electoral, que son más o menos 2.300.000 firmas. Nosotros apuntamos a los 3 millones. Y por cierto, en otras condiciones sería materialmente imposible lograrlo. Pero ahora el Pero en las descontento... actuales circunstancias, por eso nosotros decimos, hay que pasar de la indignación, que es válida, la molestia de cualquier persona, a la acción. Y esto significa la organización. La acción es el recojo de firmas para garantizar que se convoque el referéndum como primer paso. Y la organización es la conformación de estos espacios que hemos denominado Comités Ciudadanos por el Referéndum. ¿Quiénes conforman este comité? Rocío, si usted desea incorporarse, bienvenido. O sea, cualquier persona que desea que nuestro país tenga las reformas necesarias, que se procesen las reformas judicial y política para que el Perú empiece a cambiar, no es que va a cambiar de la noche a la mañana, y que para ello tiene que convocarse un referéndum. Hasta el momento... Los colegios profesionales. Tenemos los colegios profesionales, colegio de abogados, pero tenemos los colegios médicos, ingenieros, de las ciencias sociales, de la ciencia de salud, pero hay organizaciones de transportistas. Ayer hemos tenido la primera asamblea de Lima y lo más motivador fue la presencia de los estudiantes universitarios, que hubo de Católica, San Marcos, todas las universidades. El de la Universidad de Lima, que nos dijo, dennos los planillones y yo organizo en la puerta de todas las facultades, el de la Universidad del Pacífico, de la Ruiz de Montoya, la Agraria, Villarreal. Y eso demuestra, en fin, digamos, que no solamente es quejarse a través de las redes sociales, ¿no? Porque mucha gente dice que fácil es criticar o hacer un comentario desde el celular. Pero esta gente sí quiere hacer un cambio, sí está dispuesta a ser voluntaria. ¿Cómo se piensa hacer toda esta logística, distribuirse? ¿Hay voluntarios? Claro, el esquema de manera sencilla para compartirlo y para invitar a todos. El primer paso es conformar un comité ciudadano por el referéndum, entendido como un equipo coordinador, pero que no es una junta directiva cerrada, que tú tienes el cargo y que el que llega después, bueno, está en otra situación. No, es un espacio abierto. El objetivo es sacar adelante el referéndum. Y para ello, cada comité ciudadano puede ser dentro de una especialidad, una profesión, puede ser en relación a los comerciantes, formales o informales, los productores, en un centro de estudio, una universidad, un instituto, puede ser también, como ya se está dando en el caso del norte, del sur, productores agrarios, gremios sindicales, en fin.
toda la ciudadanía, organizada o no. Y los que están organizados acuden con su núcleo, pero otros aparecen como personas que no nos han escrito, quiero ser voluntario en San Borja, yo en Jesús María. ¿Y qué se necesita? Es decir, una vez que la OMPE les dé el kit, que básicamente es, digamos, un formato para fotocopiar, Sí. que nos diga exactamente para qué se firma, ¿no? Son estos 4 acuerdos. Una vez que se tenga eso, es fotocopiar y empezar la recolección Claro, de firmas. pero eso requiere un ordenamiento, claro está. No es que va a ser un volanteo, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esta organización? Sino que todos los que la distribución de los planillones va a ser a través de los comités. Y los comités van a tener un registro, un código. Por decir, el comité de San Juan del Urigancho, o el de Villa El Salvador, o el de Comas. Dice, bueno, Juan Martínez ha solicitado 3 planillones y por tanto se compromete a traer 30 firmas. Cada planillón es 10. Se acercó la señora Marita... Para que esté todo en regla, para que ¿no? esté en regla. Y al final, evidentemente, va a haber un cargo con su DNI, no es el primero que pasó, porque ahí distinguimos el promotor que va el voluntario que va a recoger firmas, que tenemos que registrarlo, pero de manera muy sencilla, ¿no? Su DNI, sus datos para comunicar, nos lo entrega en 24 horas y acá sí queremos hacer el sistema de 24 horas, porque el tiempo está en contra. Ahora, si fueran otras circunstancias... Hay que recordarle a la gente que se trata de esos 4 proyectos presentados por el Ejecutivo, anunciados el 28 de julio en un gran mensaje del presidente, la reelección o no de congresistas, la bicameralidad, los aportes a los partidos por parte de privados y la reforma del CNM. Son estos 4 puntos. Sí, y ahí por quisiera los que se va a enfatizar en 2 aspectos que están... para la gente le queda muy claro, no reelección inmediata de congresistas. Es lo que dicen las Pero encuestas. en el tema del financiamiento para los partidos políticos y campañas electorales, estamos hablando de una regulación, pero ¿por qué? Porque en los últimos tiempos hay una creciente infiltración del dinero sucio del narcotráfico, que lo presentan como polladas, en fin, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Ese es un punto fundamental. Y también si una empresa privada quiere colaborar, tiene que registrarse. No como sé esos casos que después nos enteramos que le dieron la obra tal a cual empresa, algo, ¿no? Y después nos enteramos que había dado plata por lo bajo, en fin, no. Esto va a permitir un registro. Y en el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, algo fundamental que nosotros estamos aportando. ¿Cuál es? El orden de mérito. La meritocracia está bien, pero no se puede reducir a abogados. ¿Por qué? La justicia no es un tema exclusivamente legal. La justicia es lo que conceptualmente se denomina multidimensional, más aún ahora en las democracias modernas, que tiene que ver con lo humano, lo social, lo ciudadano. En un Perú diverso, por ejemplo, ¿cuáles deben ser los perfiles de los jueces para la Amazonía, donde la cosmovisión más hidrocéntrica, con un peso importante del agua, o en el mundo andino, en la sierra, agrocéntrica, no es lo mismo que la costa? Y ahí, en esa formulación, evaluación, tiene que haber una mirada multidisciplinaria. Y que sea, no es un tema de procedimiento. Y que ¿no? sea también más allá, digamos, del currículum y la experiencia, porque hemos visto que el papel muchas veces... El señor Inostroza, y lo quiero decir, un juez corrupto, dice que tiene 3 maestrías, 2 doctorados al revés, y se ha comprobado que ha sido plagio. Copia, y lo han blindado. Bien, entonces... Acá lo fundamental es la probidad, la hoja de vida intachable. Por ejemplo, Rocío, los postulantes, hoja de vida, un mes en la página web, que cualquiera entra y un señor, este señor es el que tiene el tema de juicio de alimentos, este señor es o la señora la que me pidió, o sea, transparencia, o sea, más que la currícula, creo que lo más importante ahora, es importante, pero es la probidad, la honestidad, honradez. Creo que es la línea divisoria en la sociedad ahora, ¿no? ¿Verdad? Porque puede haber personas muy ilustradas, entre comillas, en el papel, pero la inconducta, aquel que nos dice, sí pues, no es antiético, pero bueno, es antiético, perdón, lo reconoce, pero no es delito, ¿no? Entonces, la pregunta se saben al derecho y al revés. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué tipo de ley que no administra justicia defendiendo los valores humanos, tan devaluados ahora? Señor Rodríguez Rabanal,
¿Ustedes plantean o esperan que ya la OMPE les dé este kit, se pueda empezar ya con estos trámites, con el voluntariado? ¿Y para cuándo se prevé se pueda realizar, se puedan juntar estas 2,5 millones de firmas? En realidad, Rocío, nosotros vamos a acudir mañana de acuerdo a los normados, con el debido respeto, para que nos digan cuál es el estado de la situación. Preguntar, ya han tenido varios días, tienen sus funcionarios. ¿Hay alguna observación? Señores, esta es la observación. Y si no la hay, que no nos digan que seguimos evaluando, porque los textos presentados son muy concretos. Allí se explica todo eso lo que nos está diciendo. Con los temas, y como repito, y por lo tanto esperamos que el resultado, e invocamos, exhortamos, yo diría exigimos a la OMPE que mañana nos diga al final de la reunión, señores, tienen el kit electoral. Ajá. Y si no, una observación, le decimos, regresamos en 3 horas, 2 horas. Porque una vez que se subsanar. presentan estas firmas, luego hay que hacer todo el conteo, hay que, digamos, contrastar la información. ¿Llegarán para el 2 de diciembre? Hay un sistema organizativo que estamos montando. Tenemos algunas ventajas relativas en base a la institucionalidad de los colegios profesionales. Por ejemplo, hemos conversado con el Colegio de Ingenieros, que tiene que ver con toda la informática, en fin. El Colegio de Estadísticos ha hecho la simulación del número de firmas y todos que tenemos de una u otra manera una experiencia organizacional, vamos a trabajar, pero no solos, sino la ciudadanía. Para que lleguen a los... ciudadanía hemos visto que hay mucha calle, en el buen sentido, experiencia. La gente ya y no eso se va a deja colaborar. engañar. Y la gente ahora está dispuesta. En realidad, parte de ello vamos a ir a los kioscos de periódicos, hemos hablado con los canillitas. Para llegar al 2 de diciembre, ¿es lo que se espera que sea el 2 de diciembre? Bueno, lo planteado, la meta es que el referéndum coincida con la segunda vuelta electoral, que en principio sería el 9 de diciembre. Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que convocar con 2 meses de anticipación. Y para ello, evidentemente, como punto previo, tiene que recolectarse las firmas. Hay las condiciones para hacerlo rápido por la situación. ¿Hay voluntad? Pero la gran pregunta, ¿hay voluntad de quienes corresponden? ¿Hay voluntad en la ciudadanía? La pregunta, ¿hay voluntad en las autoridades y los niveles correspondientes de facilitar? ¿O es que se quiere enfriar, dilatar para que al final... ¿Es lo que está pasando en el Congreso? ¿Es lo que usted está observando en Comisión de Constitución y también de Justicia en estos días? Creo que cualquier ciudadano, cualquier persona que ha podido leer en los periódicos o ver en televisión o escuchar la radio, que por ejemplo el presidente del Congreso nos dijo, y yo lo tomé en positivo, lo del señor Salaverry, de que el jueves iban a tener los dictámenes para iniciar el debate en el Pleno. Llegó el jueves, todo lo hemos visto, se suspendió por 1 hora, 2 horas el Pleno para la Junta de Portavoces, luego dijeron que iban a tener los dictámenes al día siguiente de la Comisión de Justicia, donde se podía haber tenido el primer insumo para seguir avanzando y la fuerza mayoritaria en el Congreso se abstuvo y al final nada. Ahora se está convocando para mañana, bueno, esperemos, pero hay un detalle, escuché a una congresista que habían hablado inicialmente de un cronograma hasta el 5 de octubre, hoy día en otra emisora escuché que ya no era 5 de octubre, sino 12 de octubre. ¿Cuál es el pequeño detalle? Decir 12 de octubre es ya imposibilitar la convocatoria con los 60 días alerta. 2 meses. 60 días de anticipación. Esos pequeños detalles pueden tirarse abajo un proceso, y al tirarse abajo un proceso no es el tema del presidente Vizcarra o de los colegios profesionales o el Comité Ciudadano. La gente anhela un referéndum ¿para qué? Para participar. Es un derecho de participación ciudadana. Pero algo importante, es el ejercicio de nuestra libertad. Déjennos decidir con nuestro voto, sí o no. Y si al final gana el no, se respetará. Pero las encuestas dicen, por ejemplo, Ipsos, el 68% de personas encuestadas está a favor de la no reelección. El 69% está a favor de que se regulen los aportes a los partidos privados. El 53% está de acuerdo con la bicameralidad, 30 senadores y 100 diputados. El 68% está de acuerdo con que haya, digamos, una reforma en el CNM, que actualmente 3 de los 5 son escogidos por el Congreso. Se piden ahora que haya este cambio. Entonces parece que la ciudadanía dice sí, pero ¿qué pasa con la clase política? Hay quienes hablan de una cuestión de confianza. Si estos caminos no funcionan, ¿para usted este es uno viable? 2 aspectos. Primero, sobre la clase política, y no quiero responder con mis palabras, sino con las palabras de los grandes pensadores en el Perú.
un conservador en relación a este tema, el autor de Paisajes Peruanos, dijo, el Perú no tiene clase directiva. Un socialista, en el otro lado, como José Carlos Mariátegui, que dijo, tenemos clase dominante, pero no clase dirigente. Y nuestro gran maestro de la historia, don Jorge Basadre, en La promesa de la vida peruana, dijo, estas élites no son las que conducen al país. Entonces, esta posibilidad que se está abriendo, y lo veo en los líderes a todo nivel, hay líderes con muchas capacidades, pero el mensaje ¿cuál es? No, tienen que ser los que saben qué, saben hacer las cosas como la están haciendo, no. Entonces, creo que es la posibilidad en el Perú de la construcción de nuevas clases dirigentes desde los espacios locales, desde la diversidad cultural. Y esa es una primera reflexión de fondo que abriría un nuevo rumbo en el país, a todo nivel. Y los que están actualmente, los que estén a tono, que den la talla, continuarán. Primer punto. Y lo segundo, respecto al tema de la posible cuestión de confianza, evidentemente en la Constitución está planteada, considero, y lo hemos conversado en el Comité Ciudadano, si es que se observa que se sigue dando largas al asunto, el presidente de la República tendrá que tomar la decisión en el momento debido, ¿no? En realidad, Rocío, una reflexión importante. Si el Congreso estuviera haciendo bien su trabajo, nosotros no habríamos ido a la OMPE a solicitar el kit. Y ni siquiera se pensaría en cuestión de confianza. Si uno hace bien su trabajo, ¿para qué? Entonces, si se plantea esto, es llamar la atención que el Congreso no está dando la talla, no está respondiendo a los anhelos ciudadanos. Por eso tiene el nivel de aceptación que tiene. Creo que en estos días el Congreso tiene una especie de última oportunidad. Vamos a ver qué sucede mañana entonces en estas comisiones. No queremos adelantar, y la invocación al Congreso que haga bien su trabajo. En todo caso van caminos paralelos, digamos. Creo que sí, no hay por qué contraponer. Nosotros respetamos obviamente el proceso que hace el Congreso. El cronograma. Nosotros hemos tomado una iniciativa, y si en el momento debido que nuestra iniciativa coincida en positivo con el Congreso, aplaudiremos. Finalmente se espera que el presidente también, digamos, firme como una de las primeras personas. Sí. Eso lo hemos invitado al ingeniero Vizcarra en su condición de ciudadano. Él nos ha dicho que sí, y evidentemente esto se debe ver. Además, un detalle adicional, esos detalles importantes, así como el pase del 5 al 12 de octubre, ¿no? El presidente de la República ya obtuvo el permiso del Congreso para viajar el viernes. Si esto no es, si el kit electoral no lo tenemos en manos el viernes, ¿va a poder firmar el presidente Vizcarra, o es que ahí también hay algo adicional para impedir que lo haga, ¿no? Entonces quiero alertar. Creo que en una democracia se requiere mucha transparencia. Por supuesto, hay que esperar, no hay que adelantarnos entonces. Además que hay que tener claro que el referéndum es el primer paso para procesos de cambio mayores, inclusive de abrir un proceso constituyente en la cual los poderes públicos de conjunto sean reformados, los derechos de los ciudadanos se van, y el conjunto de aspectos, ¿no? Finalmente, señor Rodríguez Rabanal, ¿cuál es la página para la gente que está más interesada de repente en pertenecer a este Comité Ciudadano del Referéndum pueda leer las propuestas bien, observarlas y decidir sí o no participar? De voluntario, tal vez. Ya, lo primero, tenemos un Facebook que lo hemos abierto esta semana que dice Referéndum Sí. Okay. Referéndum Sí nada más, porque hemos visto que hay palabras parecidas que por ahí. Referéndum Sí, la web la vamos a tener la próxima semana, y al mismo tiempo tenemos un correo electrónico para los voluntarios, directamente para que nos den sus datos específicos. El correo electrónico es si.referendumya@gmail.com para canalizar el voluntariado de esa manera. Y sobre todo, digamos, dar curso a la más amplia participación ciudadana. Le hemos dicho, es un derecho, ¿no? El referéndum no es ni del presidente Vizcarra, ni de los colegios profesionales, ni del Comité Ciudadano, es de todos. Pero déjennos participar, déjennos ejercer nuestra libertad de elegir. Pero para iniciar eso se necesitan esas 2,5 millones de firmas. Y para ello, la cuestión previa es tener el kit en pocas horas tenemos los planillones, la distribución, los comités ciudadanos, y nuestro objetivo es empezar en simultáneo en los 24 departamentos, más Callao, Lima, provincias, y ya tenemos la organización básica.
que Perfecto. se irá fortaleciendo en el camino. Muchísimas gracias entonces, señor Roberto Rodríguez Rabanal. Mañana sin duda vamos a acompañarlo a la OMPE para ver qué es lo que sucede y si ya se entrega este kit y se procede a la recolección de firmas para que se realice o no este referéndum. Hacemos una pausa y regresamos con más.